¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver un tutorial de un ejercicio de generador de funciones. En este caso tenemos este circuito oscilador. Nos dice, para el siguiente circuito oscilador, graficar BO, BO1 y BC versus tiempo. Idealmente encontrar una expresión para la frecuencia de oscilación en función de BI. Ideal C, graficar corriente, corriente de capacitor, corriente de la resistencia 1 y corriente de la resistencia 5. Y el ideal de demostrar que el transistor está trabajando en zona de corte y saturación. Es decir, que ya aquí podemos darnos cuenta un indicio de en qué zonas va a trabajar este transistor. Entonces, como tal, esto es una configuración, digamos, conocida. Esto aquí lo que nos va a generar es una función de un generador de diente de sierra. Entonces, tratemos de entender cómo va a ser el funcionamiento de este circuito eh, para tener un mejor entendimiento de las respuestas y el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Entonces, si aquí yo le ingreso una señal BI, un voltaje, un voltaje DC, un voltaje fijo de 5 voltios, en esta configuración, que es un integrador, probablemente lo que tendríamos es a la salida, si tenemos una constante nos va a salir una recta, vamos a tener una rampa. Entonces esa rampa se va a este comparador, recordando siempre que para los generadores de funciones tenemos dos etapas. Una etapa donde se almacena la energía y otra etapa donde se hace la histéresis. Aquí tenemos la parte de la histéresis y aquí tenemos la parte del almacenamiento de la energía debido al capacitor. Entonces, como mencionaba, tendríamos una rampa. Esa rampa vamos a tener que compararla con un valor fijo que va a estar aquí. Y dependiendo de los valores que tengamos, pues vamos a mandar esto aquí con más BCC o menos BCC. ¿Qué ocurre si lo mandamos con más BCC? En el momento que lo mandamos con más BCC, este transistor se va a activar. Lo que debemos ver es si se activa como en zona lineal o en zona de saturación. Ya en esta parte del ejercicio nos está mencionando que es en zona de saturación, pero igual debemos demostrarlo. Entonces, si se activa en zona de saturación, esto está actuando únicamente como un switch. Entonces, al estar como un switch, esto lo que hace es viene aquí, se activa como un switch y genera una corriente en este sentido que también va a ingresar a esta parte del integrador, sumándole corriente al capacitor, lo cual va a hacer que cambie el tiempo de carga o tiempo de descarga, bueno, la carga o descarga respecto del capacitor como tal, dependiendo de en qué sentido vaya la corriente. Si tenemos una señal negativa, entonces este transistor no va a conducir, se va en corte, y esto de aquí pues se elimina este ramal y directamente nos queda el integrador que vimos al inicio. Así que probablemente cuando esté en saturación, es probable que el capacitor se empiece a descargar y que cuando esté en corte se empiece a cargar. Luego veremos si nuestra solución base es correcta. Entonces podemos empezar por cualquiera de los dos lados. Eh, la parte, digamos, entre comillas, más sencilla de analizar es la parte del almacenamiento de energía. También es la parte donde necesitaremos toda la información, tanto de los valores de la histéresis como valores de corrientes, así que yo les recomendaría analizar esa parte al final. Entonces empecemos con la parte de la derecha. Para la parte de la derecha, pues empecemos primero con el transistor, con esta zona de aquí. Entonces yo voy a asumir primero que este voltaje de aquí, vamos a llamarlo Vx. ¿Qué ocurriría si Vx es positivo? Sale VCC, es decir, Vx igual a 15 voltios. Si Vx es igual a 15 voltios, tendríamos un equivalente. Bueno, es un equivalente. La corriente tendería a ir en este sentido. Entonces, lo que usualmente hacemos es decir que nuestro transistor está en zona lineal para ver, luego comprobar o corroborar si es que nuestra solución es correcta o no. Aquí ya nos dice que está en saturación, pero si no nos hubiera dicho eso, nosotros deberíamos demostrarlo y llegar a esa conclusión. Entonces, asumiremos primero que está en zona lineal. Decimos que Q1, como está escrito aquí, Q1, vamos a asumir Q1 en zona lineal. Si está en zona lineal, él va a estar amplificando.
Entonces, si yo hago una malla en este sentido para calcular la corriente de base, la corriente de base no va a ser otra cosa que ¿quién? Y de base es igual al voltaje de X menos la caída de potencial base emisor dividido ¿para quién? Para la resistencia total. Bueno, aquí me estoy olvidando una parte importante, es que si yo hago una malla, yo tengo que llegar hasta una referencia, hasta una tierra. Un voltaje, recorrer una malla completa. Entonces, si yo hago esto hasta acá, tendría que considerar a VO1, pero yo no tengo valor de VO1. Entonces me toca recorrer la malla hasta acá. Y esta parte de aquí, pues, como vemos, en este pin de aquí no existe corriente, así que por eso no le prestamos atención y nos vamos para acá. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ¿qué cosa? Un Thevenin. Para poder tener únicamente aquí un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Y así nos ahorraríamos esta parte de aquí. Entonces vamos haciendo eso antes de poder calcular esto de aquí. Porque ahí tendríamos menos voltaje de base emisor menos el voltaje de Thevenin. Y eso sí, dividido ¿para quién? La resistencia de base R2 más las resistencias que están en el emisor proyectadas a base, que va a ser beta más 1, multiplicado en este caso por, sería la R de Thevenin. Donde este voltaje de Thevenin va a ser igual a menos VCC, que multiplica al R4, solo es un divisor de voltaje, dividido por R4 más R3. Y nuestra R de Thevenin va a ser el paralelo de dicha resistencia. Estos valores nos quedan voltaje de Thevenin. Este voltaje de Thevenin nos va a quedar menos 5.15 voltios. Y esta R de Thevenin nos va a quedar 0.45 kiloohmios. Esos van a ser nuestros valores. Con esos valores reemplazamos aquí voltaje base emisor 0.7, voltaje B que decimos que es 15. Tenemos los valores de resistencia y esto tenemos que nuestra I de base es igual a, en este caso va a ser 0.20 miliamperios. Ya reemplazando todos los valores. Yo tengo los valores calculados para no extender tanto tiempo el video. Con esta I de base, ¿qué es lo que debemos proceder a hacer? Debemos calcular la malla de voltaje colector emisor. Aquí tenemos, asumiendo que el U1 está en zona lineal, también deberíamos poner esa asunción. U1 trabajando en zona lineal. Y por si acaso, U2 lo decimos que está trabajando en saturación o en histéresis, que es lo mismo. Entonces, si está trabajando en zona lineal U1, eso significa que el voltaje en el pin más es igual al voltaje en el pin menos. Pin más es tierra, entonces se nos genera una tierra virtual en este punto. Entonces, esta tierra de aquí nos va a servir para nuestra malla. Entonces, aquí revisamos la nueva malla y nos vamos en este sentido. Nos vamos por aquí y nos vamos hasta el R de Thevenin que habíamos hecho anteriormente. Entonces, recorriendo esa malla, ¿qué obtenemos? Tenemos tierra menos I de colector por R5 menos voltaje de colector emisor menos I de emisor multiplicado por el R de Thevenin menos el voltaje de Thevenin. Y esto igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de colector emisor va a ser igual a I de colector es igual a beta veces I de base por R5 menos I de emisor, beta más 1 veces I de base por R de Thevenin. Y esto menos B de Thevenin. Si nos damos cuenta, bueno,
Este voltaje de Thevenin al final se hace positivo porque este es menos este voltaje, se va a hacer positivo, pero todos acá son negativos. Este valor nos termina dando menos 17,33. Es decir, que como voltaje colector emisor es menor que el voltaje colector emisor de saturación, asumiéndolo que este valor sea cero, ya que no nos lo dan, asumimos que el voltaje colector emisor de saturación es cero. Esto significa que no está en zona lineal, sino que está en saturación. Porque tenemos corriente mayor que cero, corriente de base mayor que cero, pero voltaje colector emisor menor que cero. Por lo tanto, esto aquí se va a saturación. Si se va a saturación, pues tenemos un nuevo equivalente. Entonces ya no podemos trabajar ni con las amplificaciones que estábamos mencionando. Entonces nos vamos a la nueva asunción. Vamos a decir, ya sabemos ahora que Q1 está en saturación. ¿Cuál es nuestro equivalente en saturación? Nuestro equivalente para la saturación va a ser ¿qué cosa? Únicamente del transistor. Vamos a tener aquí a Bx, vamos a tener a R2, vamos a tener el voltaje base emisor, vamos a tener aquí el pin de unión, para acá vamos a tener el emisor, y para acá arriba vamos a tener el voltaje colector emisor de saturación. Y para acá tenemos el colector. Entonces ahora lo que tenemos es este equivalente. Es decir, que para arriba tendremos R5 y tierra, y para abajo tendremos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Entonces, aquí ya no nos sirven nuestras ecuaciones de amplificación, de decir que el I de colector es igual a beta veces la I de base y de emisor beta más un veces. Entonces aquí tenemos que buscar ecuaciones que nos ayuden a esto. Este voltaje de colector emisor que ya mencionamos, pues, como es de saturación, esto de aquí, como dijimos que era cero, se va a hacer un corto y únicamente tenemos esta resistencia de aquí. Entonces, nuevamente graficamos nuestras corrientes y digo, bueno, mi I de base, tengo mi I de colector y tengo mi I de emisor. Entonces, ¿qué ecuaciones yo puedo tener? Porque necesito sí o sí saber los valores de las corrientes, porque esa corriente, como mencioné hace rato, la I de colector, que va a venir por aquí, voy a necesitarla porque está en el nodo de las corrientes del capacitor. Y la voy a necesitar para calcular el tiempo o la frecuencia o el valor máximo al que va a llegar el capacitor. Aún no lo sabemos, pero la necesito por eso. Entonces, está en saturación. Con esto de aquí calculamos las corrientes. Entonces, recorriendo la primera malla, la malla que recorrimos inicialmente para la base, vamos a tener ¿qué cosa? Yo voy a decir, bueno, Px, perdón, Px menos voltaje de base emisor. Vamos a hacer, bueno, vamos en orden. Voy a decir Bx menos I de base por R2 menos voltaje de base emisor. Estoy en esta parte, de ahí me voy a la parte del emisor, que es la resistencia de Thevenin con el voltaje de Thevenin. Menos I de emisor por R de Thevenin menos voltaje de Thevenin es igual a cero. Perdón, es igual a cero. Entonces aquí, ¿qué es lo que me interesa como tal? Pues me interesa tanto la I de base como la I de emisor y la I de colector. Pero aquí yo solo tengo las dos. Vamos haciendo la otra malla, la que es la malla del colector. Con esto de aquí vamos a tener 0. Vamos a tener 0, R5 por IC. 0 menos IC por R5. Menos voltaje de colector emisor de saturación, que ya dijimos que era 0. Y esto pues menos I de emisor multiplicado por R de Thevenin menos voltaje de Thevenin. Y esto igual a 0. Ahora aquí tenemos un pequeño inconveniente. Tenemos tres incógnitas. I de emisor, I de colector e I de base. Y tenemos dos ecuaciones. Entonces requerimos de una tercera ecuación.
¿Cuál sería esa ecuación? Pues esta ecuación es la ecuación que siempre vamos a tener en un transistor, que es la suma de las corrientes en este nodo. Entonces, la última sería que I de colector es igual a I de emisor menos I de base. Perdón, aquí la tenía despejada. Entonces, la I del emisor es igual a I de base más I de colector. Entonces, aquí lo que tenemos es un juego de ecuaciones de tres incógnitas y pues, perdón, un juego de tres ecuaciones de tres incógnitas y sí o sí tenemos que resolverlas porque es la única forma que vamos a tener cuando está en saturación. Si estuviera en zona lineal, pues con las amplificaciones que tenemos, nos sería mucho más fácil. Lastimosamente nos toca resolverlo así. Entonces aquí únicamente lo que hacemos es reemplazar los valores y para hacerlo de forma rápida, pues lo pueden agrupar como un sistema de ecuaciones. Únicamente van a tener y de base y de colector, o sea, las tres variables, y de base, y de emisor, y de colector, y pues su matriz de respuesta. Y una calculadora pues nos puede resolver rápidamente eso de ahí. Si no, pues nos toca resolver con métodos de sustitución o cualquier método que conozca, sustitución, Kramer, gráfico, con el que mejor se lleve. Finalmente, resolviendo esto, vamos a obtener que nuestra I de base es igual a 2.94 miliamperios. Nuestra I de emisor es igual a 9.9 miliamperios. Y nuestra I de colector, que no es otra cosa que la I de emisor menos I de base, tiene como corriente 6.96 miliamperios. Ya, con eso tenemos nuestras corrientes. Y ya con eso demostramos también que Q1 está trabajando en saturación. Ahora, ¿qué ocurre si Q1 está trabajando en saturación? Veamos, regresemos a la parte de la estructura del circuito. Esto de aquí, que está en saturación, significa que se comporta como un switch. Esto va a mandar una corriente, bueno, va a tener una corriente en este sentido, es decir, si yo asumo que aquí hay una corriente así, que la corriente estaba así, y esto va acá, esta corriente digamos que estaría quitándole un valor de corriente al capacitor. Entonces este se comenzaría a descargar. Ese valor se va a empezar a descargar y se va a comparar, ese va a ser VO, y se va a comparar en este pin menos. Entonces recordemos que la histéresis o el comparador, debo comparar el valor de B menos con el valor de B más. Entonces yo debo saber qué valor va a existir en B más. Entonces va a existir este valor VO1. Entonces VO1, ¿a qué va a ser igual? Únicamente va a ser, aquí bueno, omitamos esto de aquí, vamos a tener aquí un R de Thevenin con un voltaje de Thevenin. Entonces lo que podemos hacer es, como ya tenemos la corriente que circula por aquí, podemos calcular esta diferencia de potencial para saber cuál va a ser el voltaje tanto de VO1, que es el que nos interesa graficar al final de cuentas, y el voltaje en el pin más. Entonces, ¿cuánto nos quedaría perdón, VO1? Entonces tendríamos VO1, o en este mismo punto, V más menos I de emisor por R de Thevenin menos voltaje de Thevenin. Esto va a ser igual a 0. Por tanto, V más va a ser igual al voltaje de Thevenin más I de emisor por R de Thevenin. Ahora, nosotros sabemos que V más es igual a VO1, porque están en el mismo punto. Y resolviendo eso de ahí, ese valor nos da menos 0.695. Es decir, que este va a ser uno de los umbrales, 0.695 voltios. Este va a ser uno de los umbrales de nuestra histéresis.
Entonces tenemos ahí el primer umbral. ¿Necesitamos algún otro valor? No, ya tenemos ahí de colector y de base y de emisor. Al final vamos a ver cómo trabajamos todo eso con la corriente del capacitor. Y un dato que debemos que ver para la graficación. Entonces eso ocurriría únicamente cuando Q1 está en saturación. Pero ¿qué ocurre? Esto es cuando Bx es mayor que cero, es decir, es ABCC. Lo que ocurre, en cambio, si vamos a cambiarle de color para que se diferencie, con un caso diferente, vamos a ponerle naranja. Si Bx es igual a menos 15 voltios o a menos BCC, para hacerlo de manera general. ¿Qué ocurre si Bx es igual a menos BCC? Entonces, si Bx es igual a menos BCC, vamos a tener una salida negativa. Entonces aquí ya directamente podemos observar que la corriente de base va a ser negativa, porque vamos a tener menor potencial acá, potencial negativo, y aquí un potencial mayor. Entonces, por simple sentido común, vamos a tener que la corriente va a querer fluir en el sentido contrario. Igual podemos calcularlo o demostrarlo haciendo la misma malla. Si nosotros reemplazamos aquí Bx como menos 15, ¿qué nos va a quedar? Ni siquiera debo calcularlo. Vamos a escribirlo aquí. Lo voy a copiar. Voy a tener, ya no voy a tener Bx, sino que voy a tener menos BCC. Entonces, menos BCC. Todos estos valores de arriba, las resistencias abajo, todas son positivas. Todos estos valores son positivos. Voltaje de Thevenin, dijimos que era menos 5 punto algo. Entonces voy a tener menos 5 punto algo, va a ser 5 punto algo positivo. Y aquí voy a tener menos 15 menos 0.7. Voy a tener menos 15.7 más 0 punto algo. Esto aquí, sí o sí, es menor que 0. Entonces, Q1 se va a zona de corte. ¿Cuál es el equivalente para zona de corte? Entonces tenemos la base, tenemos al colector y tenemos al emisor. Únicamente se abren los terminales, es decir, que ya no va a fluir corriente ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Entonces ya no fluye corriente por aquí, ya no fluye corriente por acá. Entonces, ¿qué podemos observar? ¿Qué es lo que necesitábamos? Bueno, ya sabemos que I de colector va a ser igual a 0, que es una de las que nos sirve, y de colector es igual a 0. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el valor de B más. B más, en este caso, como ya no fluye corriente por aquí, este circuito ya no, esta parte de aquí ya no conduce, ya no hay corriente. Este B1 sigue siendo el B más. Si aquí no hay corriente, esto solo es, digamos, un multímetro, significa que por aquí tampoco hay corriente. Si por aquí tampoco hay corriente, significa que acá tampoco hay corriente por el pin más, alta impedancia de entrada de los amplificadores operacionales. Eso quiere decir que el valor directo que va a tomar es este valor de aquí. Va a ser directamente el valor de voltaje de Thevenin, porque si no hay corriente aquí, no hay corriente acá, vamos a tener este Thevenin, tengo aquí, por ley de Kirchhoff, entra aquí corriente, si no hay nada acá, acá tampoco puede haber nada, es un no. Por lo tanto, el B más o el B1 va a ser igual a nuestro voltaje de Thevenin, que esto era igual a, no recuerdo dónde está, menos 5.15 voltios. Y ya tenemos los dos casos, cuando está en corte y cuando está en saturación. Bien, pues ya hemos terminado de analizar la primera parte de nuestro circuito. Bueno, en la segunda etapa, viendo la izquierda-derecha, pero la primera etapa con la que comenzamos. Es decir, que la parte de histéresis ya está hecha. No tenemos nada más que analizar aquí. Ahora nos toca analizar bueno, el integrador.
Entonces el integrador, nosotros podríamos decir directamente que cuando, perdón, que si aquí tuviéramos, por ejemplo, V, no que tuviéramos a voltaje, el voltaje, perdón, voltaje en el colector. Ya, digamos que tengo voltaje en el colector. Entonces yo podría decir que de alguna forma yo tengo esta resistencia para acá, este voltaje acá, con esta resistencia, es decir, este voltaje de colector aquí, en paralelo con esto, y esto no sería otra cosa que un integrador. Yo podría hacer un Thevenin de aquí para acá, para que me quede únicamente un voltaje de Thevenin, un R de Thevenin, y capacitor. Y ya directamente yo podría saber cuál es la función de transferencia de BO, que no sería otra cosa que menos 1 sobre RC integral del voltaje de Thevenin a dt. Esto recordemos, esto siempre debe una configuración conocida. Si no nos la sabemos así, la podemos ver como 1 sobre J omega C, que es la impedancia, o 1 sobre SC, 1 sobre SC. Entonces BO es igual a menos 1, perdón, menos la relación de las resistencias, que sería el voltaje de Thevenin por 1 sobre SRC. Como este está en el dominio de la frecuencia, si lo llevo al dominio del tiempo, un 1 sobre S no es otra cosa que un integrador. Y eso me quedaría BO menos 1 sobre RS, S, integrador, integrante, voltaje de Thevenin a dt. Y nada más. En caso de que no supiéramos la función de transferencia común. Ese sería uno de los casos para esto. Pero ya sabemos que esta configuración nos va a dar una integral de un voltaje de C. Y la integral de un voltaje de C de un valor constante no va a ser otra cosa que, si yo integro 4, esto va a ser 4t más C. Es decir, que esto de aquí va a crecer con el tiempo. Lo único que me va a interesar es saber hasta qué valores va a crecer. Si nos ponemos en un análisis matemático más estricto, se nos va a complicar un poco el ejercicio. Entonces vamos mejor analizándolo. Ya sabemos que BO va a crecer o va a decrecer. Se va a cargar y se va a descargar. Bueno, eso debemos ver si es que llega a los valores que tenemos acá para que cambie la histéresis. Pero ¿quién se va a encargar de que se cargue o se descargue el capacitor? Y también si se carga o se descarga, bueno, ya sabemos aquí que, como mencioné, como es integral, va a ser una recta. A pesar de que no tengo, digamos, que una fuente de corriente directamente conectada al capacitor, ya que aquí pueden decirme que, bueno, tengo este colector, pero está en saturación, no me está funcionando como fuente de corriente. Al tenerlo en esta configuración, circula una corriente constante por el capacitor. Entonces se va a cargar y descargar de forma lineal, no de forma exponencial. Ahora, también yo veo que en parte del ejercicio me dice que grafique el voltaje del capacitor, así como la corriente del capacitor. Y uno de los inconvenientes que tengo es cuál, que no me dicen cuál es la polaridad. Entonces, si en el ejercicio no me dicen cuál es la polaridad del capacitor, me toca asumir. Puedo asumirlo en cualquiera de los dos sentidos. Realmente no va a afectarme en nada. Únicamente va a cambiarme el signo de los valores. Pero, siempre por sentido común, digamos, si yo tengo aquí una entrada positiva, acá va a salir negativa. Entonces la corriente va a ir en este sentido, en el sentido de mayor o menor potencial. Porque está entrando por el pin inversor. Entonces, si la corriente fluye en ese sentido, vamos a tener que se polariza más o menos voltaje del capacitor. Puede que en el ejercicio les venga y les diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero que me grafiques más o menos BC así. Simplemente lo tienen que graficar así. Y ustedes pues solo les va a cambiar el signo de la ecuación. Entonces yo tengo aquí BI, que me dice que 5 voltios, voy a tener acá un voltaje negativo menos algo, va en este sentido. Por lo tanto voy a tener aquí IR1, voy a tener acá IC. Y pues, bueno, tenemos IC. Aquí vamos a ponerle no I de colector, sino I de R5. I de R5, es decir, que va
para acá, IDR5. Entonces, de manera general, ya viéndolo aquí, vamos a separar esto también con una rayita. Perdón. La corriente en ese nodo va a ser, tengo corriente que entra IR1 es igual a ¿quién? A I de colector más IR5. Sí o sí va a ser siempre esa. Ahora va a depender de los valores que tenga. Vamos viendo aquí, yo puedo calcular. El valor de IR1 va a ser constante. Va a depender del valor de BI. Al final de cuentas me dice que encuentre la frecuencia de oscilación en función de BI. Entonces yo la voy a dejar en función de BI. Yo la calculo, me va a quedar qué cosa. Aquí tengo tierra virtual, debido a que está PIN B menos igual a PIN B más, voltaje diferencial igual a cero. Entonces IR1 no va a ser otra cosa que BI menos cero dividido para R1. Y esto sería BI sobre R1, BI sobre R1, dejándolo de en forma literal. Si lo dejamos en términos de B1, de BI, esto sería 0.21, 21 veces BI. Y si nosotros calculamos para el caso específico de BI igual a 5 voltios, pues sería 1.06 miliamperios. Ese sería el caso específico. Pero dejo este caso de acá debido a que me dice que en función de, es una frecuencia de oscilación en función de BI. Entonces esa lo dejamos ahí, estoy a mí. Entonces ya tengo IR1 es constante independiente del valor, del caso en el que me encuentre. Ahora, IR5, si vamos a tener, perdón, IR5 si vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener dos casos, uno en el que valía, no me acuerdo dónde estaba, IR5 que es el I de colector, vamos a cambiarlo acá, IR5, no me va a perder. Entonces el IR5 va a ser eso, en este caso, y pues en el otro caso va a ser esto de acá. Vamos a dejarlo todo como IR5. Y esos van a ser los dos valores de corrientes que vamos a tener. Entonces vamos viendo qué ocurre con el capacitor. Entonces, decimos, caso 1, Q1, ¿en qué zona estaba? Estaba en zona de saturación. Si estaba en zona de saturación, IR5 valía 6.96 miliamperios. Y voy a despejar que I de capacitor va a ser igual siempre a I de R1 menos I de R5. Por lo tanto, I del capacitor va a ser IR1. Lo voy a calcular primero, los valores específicos para saber en qué puntos, en este caso puntual, en cuál se carga y en cuál se descarga. Entonces tengo 1.06 miliamperios menos IR5 6.96. Entonces, esta I de colector nos estaría dando menos 5.9. Menos 5.9 miliamperios. ¿Lo que significa? Si aquí me dice que tengo un valor negativo, está diciendo que en sí la polaridad no digamos que está mal, sino que está yendo en sentido contrario. Es decir, que ya no se está cargando, sino que se está descargando, que fue justamente lo que nosotros dijimos, ya que
tengo una corriente que le estoy restando a la corriente del capacitor. Entonces, al yo quitarle esa corriente, va a llegar un menor potencial y va a comenzar a descargarse. ¿Qué ocurre si Q1 se va a corte? Entonces, si Q1 se va a corte, voy a tener que I de colector es 1.06 menos 0. Es decir, que I de colector es 1.06 miliamperios. Bueno, entonces eso significa que yo voy a tener digamos, esta red de aquí va a estar únicamente, perdón, esta parte de aquí pues va a estar creciendo directamente. Va a tener una corriente positiva, es decir, que efectivamente para que la corriente fluya en este sentido, efectivamente el valor eh, está decreciendo, digamos. Porque no está, o sea, está creciendo, pero de forma negativa. Me olvidé dónde estaba, donde dejé, bueno, ya borré la expresión del menos del integrador, pero vamos a tener eso de ahí. Entonces, ¿cuáles son los dos valores tope que yo voy a tener? Son menos 5.15 y menos 0.695, que son los valores a donde esta carga, recordemos que esto se carga de forma lineal, así que esto voy a llegar hasta, bueno, llego a menos 5.5, me dejo de descargar y me empiezo a cargar hasta menos 0.695 y ahí me mantengo oscilando en esos valores de ahí. ¿Sí? Entonces vamos a encontrarnos con eso de ahí. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Entonces vamos analizando. Ya tengo BC, ya sé cómo se va a comportar. Necesito graficar a BO, a B1, a BC y a las corrientes. Los valores de las corrientes ya las tengo directamente. Esas corrientes no van a cambiar de valor en ningún momento. Y R1 no va a cambiar de valor nunca. Y R5 tiene dos valores. Y de capacitor, pues si va a cambiar, bueno, va a tener dos valores así mismo, como en la IR5. BO, BO1 y BC, pues sí van a variar en el tiempo. El literal, hasta ahorita, bueno, sin darnos cuenta, ya resolvimos el literal D, que era demostrar que el transistor está trabajando en zona de corte y saturación. Entonces, hemos acabado con eso. Antes de graficar, vamos a hacer el literal B, que nos dice encontrar una frecuencia una expresión para la frecuencia de oscilación en función de BI. Entonces, si no tenemos práctica con lo que es la graficación, no vamos a saber muy bien eh, cómo sacar los tiempos, cómo calcular los valores y todo esto. Entonces vamos viendo. Yo ya dije algo sobre los valores de carga y descarga. Entonces, ¿qué ocurría con la gráfica? Iba a ser algo así. Iba a decrecer, luego se iba a cargar, y luego iba a descargarse, y luego iba a cargarse, y luego así. Asumiendo que esto es el 0,0. Obviamente este primer tramo es el tiempo transiente, porque empiezo en valor inicial 0. Cuando no me dan una condición inicial de mi capacitor, yo asumo que el capacitor estaba descargado y empiezo en 0. Si me dicen que el capacitor para T igual 0 estaba en X valor, pues ahí sí me toca asumirlo en tal. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Ya, perdón. Entonces, aquí tengo tiempo transiente y aquí tenemos tiempo de carga y vamos a tener tiempo de descarga. Como vamos a tener eh, una carga lineal, nosotros recordemos que tenemos dos ecuaciones para los tiempos de carga y los tiempos de descarga. Entonces, para el tiempo de carga, o de manera general, una diferencia, un delta T, en una expresión de este tipo, en una carga lineal, no va a ser otra cosa que la capacitancia multiplicado por la variación de potencial dividido para la corriente en esa variación.
esa diferencia. Entonces, aquí podemos corroborar, más que nada, si efectivamente nuestra asunción, lo que dijimos de cuando estaba cargando y cuando se estaba descargando. Porque vamos a tener en descarga final menos inicial, vamos a tener un voltaje negativo. Pero en descarga vamos a tener una corriente negativa. Por lo tanto, se va a hacer positiva. Y en una carga vamos a tener el final menos inicial positivo y un dividido por una corriente positiva, entonces vamos a tener un delta T positivo. Bueno, creo que hace un momento mencioné al revés lo de carga y descarga, no recuerdo. Pero bueno, entonces el de saturación sería el de descarga y el de Q1 sería el de carga. Sí, creo que lo mencioné al revés. Bueno, entonces tenemos aquí delta T igual a capacitancia por diferencia de potencial sobre la corriente. Ahora tenemos dos tramos. Usualmente cuando les pidan frecuencia de oscilación ya nos referimos al estado estable. Es decir, no consideramos el tiempo transiente. El tiempo transiente solo nos sirve para cuando vayamos a graficar. Mientras tanto, no. Entonces tenemos delta T igual a C por delta B. Entonces vamos a calcular aquí, transiente. Vamos a poner aquí, transiente. Vamos a tener, aparte del transiente, vamos a tener carga y vamos a tener descarga. Entonces, los acomodamos por ahí para que se vea mejor. Y aquí simplemente calculamos. Entonces, el tiempo transiente va a ser igual a qué cosa. El tiempo transiente no es parte de la oscilación, así que aquí sí podemos expresarlo directamente como con valores que queramos. Entonces, el delta T, capacitancia, multiplicado por delta V, bueno, capacitancia de cuánto es, de 100 nanofaradios. Entonces tenemos 100 nanos, diferencia de potencial. Voy de aquí hasta acá abajo. Aquí solo es un bosquejo, y después lo graficamos bien, pero la idea es que sepamos cómo va a ser esta gráfica. Entonces el voltaje final llega hasta el voltaje más bajo, que es ¿quién? Cuando está en corte llega hasta menos 5.15 voltios. Menos 5.15 voltios menos voltaje inicial, en este caso es 0 por ser el transiente, dividido para la corriente. Entonces aquí era lo que mencionaba de, bueno, ¿qué corriente uso? ¿Es una corriente positiva? ¿Es una corriente negativa? Entonces, si yo tengo aquí una diferencia de potencial negativa, debo utilizar mi corriente negativa de igual forma, porque si no, pues voy a tener el inconveniente de que me va a quedar un delta T negativo, y eso no puede existir. La otra forma de verlo es que si yo tengo que mi corriente es negativa, se va a estar descargando. Entonces, ¿en cuál está la corriente negativa? Está en Q1. Si tengo corriente negativa, estoy descargando como tal a mi capacitor. Ya no está trabajando almacenando energía, sino que está trabajando como fuente. Entonces, como está trabajando como fuente, si la corriente va para acá y él se polariza más o menos, usualmente las fuentes entregan corriente por el lado positivo. Entonces, significa que está descargando. Por lo tanto, aquí tenemos menos 5.15 y cuando Q está en saturación, que es la corriente negativa, es menos 5.9 mil. Entonces, este delta T va a ser igual a 4.86 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Sí? Eso sería para la parte del transiente.
Para la parte de carga, vamos a ver qué ocurre con la parte de carga. Asimismo, vamos a tener delta T va a ser igual a capacitancia 100 nanos multiplicado por diferencia de potencial. Entonces, si yo estoy en carga, este es mi final y este es mi inicial. Entonces, mi final es este punto. ¿Cuánto sale este punto? Este punto aquí sería, palabra, perdón. Bueno, como mencionábamos, acabo de observar que cometí un error. Esta gráfica de aquí corresponde no al voltaje del capacitor, sino al voltaje de salida. Es decir, corresponde a VO, un pequeño error que cometí. Porque VO es el que se compara en la histéresis. Y este VO, pues, efectivamente, como dijimos, es menos el valor de esta entrada, que si es un valor de 5 voltios, efectivamente iba a empezar a decrecer. Luego crecer y decrecer y generar esta onda de aquí. ¿Por qué? Porque digo que está mal, porque íbamos a tener un inconveniente después con el cálculo de los tiempos. Y vemos que realmente, si aquí tengo tierra virtual, va a existir una relación intrínseca entre que veo igual a menos el voltaje del capacitor. Es decir, que cuando esto de aquí se está descargando, por decirlo así, está en decreciente, veo, realmente el capacitor se está cargando. Eh, Eso nos hace llevar a la conclusión de que efectivamente teníamos la asunción inicial correcta de que en corte se estaba cargando y en saturación se estaba descargando. Bueno, no, sí, en Q1 en corte no teníamos que llegar hasta los 0.69, perdón, aquí no está, me perdí la corriente. Aquí está en corte, llegaba hasta los menos 5.5 voltios. Esto aquí es descarga, pero la del capacitor realmente va a ser una gráfica creciente, va a ser lo contrario, efectivamente se va a estar cargando. Y en saturación, que es cuando aquí crece, va a estar decreciendo. Entonces, ahí teníamos ese pequeño error inconveniente. Entonces, para tener una mejor noción, vamos a hacer una gráfica rápida de cómo estaría esto. Entonces, nos quedaría algo así, de forma rápida. Tendríamos aquí al voltaje VO1, perdón, VO nada más. Tendríamos a VO, que ese sí era lo que estábamos diciendo, que venía hasta acá, crecía, crecía, y se mantenía oscilando así. Se viene de cero, viene acá, acá, y así sucesivamente. Pero esto es VO. Entonces el voltaje de capacitor es el negado o el negativo de VO, que sería la gráfica invertida. Es decir, aquí tendríamos al voltaje del capacitor y pues tendríamos así, sube, baja, sube, baja. Y nos quedaría esto de aquí así. Entonces, de aquí hasta acá, es decir, cuando vamos hasta menos 5.15, en este caso, hasta 5.15 voltios, el capacitor se está cargando porque él está, digamos, está entrando la corriente.
Entonces, ¿cuándo es eso? Eso es cuando está en corte. Entonces, la diferencia de potencial es 5.15 menos 0, positivo, sería 5.15 menos 0. Y como la corriente aquí es de, la IR5 es de 0, entonces ya no tendríamos que usar esa corriente de menos 5.9, sino que realmente deberíamos usar la otra corriente que sería el valor de, perdón, entonces utilizamos nuestra corriente de corte, que nuestra corriente de corte es cuando, ya mencionamos, va a llegar hasta menos 5.15, el voltaje del capacitor hasta 5.15, es decir, se está cargando. Entonces aquí, pues vamos a tener 5.15 menos 0 dividido para esa corriente que es 1.06 miliamperios. Y esto dividido, pues efectivamente eso sí nos da 4.86 por 10 a la menos 4. Anteriormente copié erróneamente el valor. Por eso es que no lo voy a modificar. Podemos confirmarlo. Ajá. Entonces es 4.86 por 10 a la menos 4. Es lo que vamos a tener como este valor. Entonces ese es el delta T del transiente, efectivamente. Ahora para la carga, efectivamente, aquí, bueno, teníamos el valor mínimo que era 0.695 y nuevamente vamos a tener un delta T que va a ser 5.15 menos 0.695 dividido para, en este caso, como debemos dejar expresada la frecuencia de oscilación en función de BI, no vamos a reemplazar directamente el valor de la corriente, sino que lo vamos a dejar en términos de BI. Entonces va a ser 100 nanos, 5.15 menos 0.695. Esto dividido, como estamos en carga, es la misma corriente de acá. Entonces sería dividido para la corriente en corte, que es únicamente IR1. E IR1 es 0.21 veces BI. 0.21 veces BI. Entonces aquí vamos a tener delta T es igual a, vamos a calcular todo esto, 100 nanos multiplicado por 5.15 menos 0.695. Este valor no lo tengo calculado, disculpen. Y para 0.21 me queda 2.12 por 10 a la menos 6 por 1 sobre 20 segundos. Es lo que me queda este tiempo de carga. Entonces para la descarga vamos a hacer lo mismo. Calculamos así mismo un valor. Entonces con esto, para la descarga, vamos a poner otro color. Nuevamente, el delta T va a ser igual a capacitancia 100 nanos multiplicado por descarga, diferencia de potencial final 0.695 menos 5.15. La diferencia de potencial en ambos casos va a ser igual, lo único que lo que va a diferir es en el signo. Y eso se arregla o se acomoda con el signo de la corriente. Entonces, asimismo vamos a tener aquí este detalle de que esta corriente viene de de IR1 menos IR5. IR1 es un valor fijo, perdón, es un valor que depende de BI, que era 0.21 veces BI, menos el valor de IR5, que ese es un valor constante, ese sí va a ser 6.96.
Entonces no le pongo el mili a ninguno de los dos porque ya sobreentiendo que ambos están por 10 a la menos 3. Aquí voy a poner por 10 a la menos 3. Entonces, aquí, bueno, aquí sí me olvidé en este 0.21, me olvidé de poner el mili, perdón. Entonces no sería la menos 6, sino sería la menos 3. Ya, errores de cálculo. Entonces, este delta t de acá, realmente no hay mucho que se pueda hacer, ya que en el denominador sí o sí nos va a quedar eso. Pero en la parte de arriba sí podemos resolver eso de alguna forma. Entonces tenemos 100 nanos por esta diferencia de potencial dividido para 10.3, por ejemplo. Entonces esto va a ser 0.44455 por 10 a la menos 3, dividido para estos valores aquí. 0.21 BI menos 6.96. Estos valores. Esto es negativo. Perdón. Entonces tenemos ahí nuestros tiempos de carga y de descarga en términos de BI. Vamos a evaluarlos para los valores específicos de BI igual a 5. Entonces delta T va a ser igual a 2.2, 10 a la menos 3, dividido para 5 voltios, que va a ser 4.4 por 10 a la menos 4. Para el caso de acá, va a ser en cambio, perdón, y únicamente voy a reemplazar ese 10 a la menos 3 con la corriente, que sería menos 5.9, que es 0.76 por 10 a la menos 4 segundos. Este es el tiempo de descarga. Ahora vamos a calcular la frecuencia de oscilación en términos de BI. En términos de BI, recordemos que la frecuencia es 1 dividido para la suma de los dos periodos. Entonces vamos a ver qué nos puede quedar aquí. Realmente nos va a quedar una expresión un poco extensa, siendo esto frecuencia igual a 1 sobre, esto va a ser 1 dividido para tiempo de carga más tiempo de descarga. Entonces, si sumamos estos dos, nos va a quedar, vamos a escribir aquí periodo, no sé, pues, si nos queda algo bastante extenso, no nos va a quedar mínimo común, el producto de estos dos, PI, que multiplica 0.21 PI menos 6.96. Esto de aquí multiplica esto de acá, quedándome 2.12 por 10 a la menos 3, por esos mismos valores, 0.21 PI menos 6.96. Menos este valor de acá, menos BI por 0.4455 por 10 a la menos 3. Entonces nos queda eso de ahí y eso pues se va a invertir por lo que es frecuencia. Es decir, realmente queda una expresión un poquito larga, un poquito extensa. Eh, Vamos a ver. Esto nos quedaría periodos igual a, aquí abajo lo dejamos así. No lo vamos a resolver aquí abajo. 0.21 BI menos 6.96. Y acá pues tenemos al único que tiene BI, ponemos el 10 a la menos 3 como factor común afuera y tenemos 2.12 por 0.21.
es el producto de estos dos, eso es 0.45. Con menos de la resta de estos de acá, que se eliminan aparentemente. Que me queda menos 0, menos BI por 0.45. BI por 0.45, ya redondeándolo. Y pues nos va a quedar únicamente el 2.12 por menos 6.96. Esto aquí es 14.76. Veo un poquito larga esta expresión. Y ya está. Entonces nuestro periodo nos queda, se eliminan estos dos y nos queda menos 14.76 por 10 a la menos 3 dividido para BI por 0.BI, B1, 21 BI, menos 6.96. En el numerador nos está quedando un valor negativo, recordando que BI es 5 voltios. Abajo también nos queda negativo y por lo tanto nos va a quedar un valor positivo al final de cuentas. Entonces la frecuencia de oscilación no va a ser otra cosa que el recíproco de esto. Es decir, BI que multiplica a 0.21 BI menos 6.96 dividido para perdón, menos 14.76 por 10 a la menos 3. Esta va a ser la frecuencia, nuestra frecuencia de oscilación en términos de BI. Mejor lo voy a mover acá. Voy a ponerlo un poquito más ordenado. Esto aquí, pues se va aquí. Se va acá, pues acá. Y efectivamente tenemos nuestra frecuencia de oscilación. Unidades de hercios, nunca nos olvidemos las unidades. Entonces, una vez que ya tenemos esto de aquí, ahora sí podemos proceder a hacer las gráficas de forma correcta. Entonces, vamos a hacer aquí todo ya para finalizar el ejercicio. ¿Cuántas gráficas me piden? Voltaje BO, BO1, BC, IC, IR1 e IR5. Es decir, tengo 6 gráficas. Entonces las vamos a graficar a todas en una sola. Vamos a ver. El rojo. Yo diría yo que esto es más que suficiente. Está mucho. Entonces, el primero que vamos a graficar es a quién? A BO. Entonces, el primero que se grafica va a ser BO. Ya sabemos que BO es la parte que se descarga, que va a estar negativo. Entonces, comencemos siempre con eso para que se vea un poquito más mejor, bueno, no más mejor, sea un poquito mejor, no quede tanto espacio arriba, sino que directamente lo metemos a la parte de abajo. Entonces aquí va a estar, veo, y ya dijimos que esto aquí iba a tomar valores de 0 hasta cuánto, hasta, en este caso, perdón, hasta menos 5.15. Y de ahí va a bajar hasta menos 0.695. Ahora, ¿quién es más, digamos, quién va a tener mayor espacio? Si la carga o la descarga. Recordemos que esto de aquí es la carga y descarga del capacitor. Cuando es descarga del capacitor, es carga de BO. Cuando es carga del capacitor, es descarga de BO. Entonces, ¿cuál tiene mayor tiempo? ¿Cuál es más corto? Entonces, aquí podemos observar que el capacitor se va a cargar 4.4 veces y este 0.76, es decir, que tiene más tiempo de carga, va a ser algo así.
digamos, solo exagerando. Eso quiere decir que la gráfica acá nos va a quedar mayor tiempo de descarga. Entonces, vamos a mover este punto, vamos a ponerlo acá. Bueno, igual el transiente tiene un poquito más siempre. Vamos a ponerlo acá 4. Y para acá arriba ponemos únicamente 2. Para acá le ponemos 3. Para acá le ponemos 2 cuadritos. Y más que suficiente. Entonces, queda esto. Entonces, esa sería nuestra gráfica de BO. Ahora, si nosotros queremos graficar a quién, a ABC, únicamente le damos la vuelta a esto. Entonces, yo como tengo la facilidad de la computadora, simplemente la hago así. Ustedes después lo vuelven a graficar. Quedándonos de esta forma, como esto va para arriba ahora, hacemos esto un poquito más abajo. Y lo tenemos ahí. Entonces, esto aquí lo movemos. No lo hice todo mal. Entonces podemos mover eso un poquito más arriba, creería yo. Y ya. Entonces, esto es BO. Esto acá sería BC. Unidades, perdón, voltajes. 0.695. Y esto acá, menos 5.15. Finalmente, no. Nos faltarían todavía dos valores más. ¿Quiénes nos faltan? Nos están faltando de voltajes el valor de VO1, donde VO1 siempre es V más. Y V más únicamente toma estos dos valores. Entonces, eso ahí, ambos valores son negativos, lo vamos a graficar aquí. Entonces, vamos recto esto, al color rojo, ponemos esto aquí, decimos que esto de aquí va a ser VO1, y eso pues tomaba únicamente dos valores. ¿Cuándo? O sea, aquí nuevamente tenemos que percatarnos bien quién es quién. No vamos a cometer el mismo error, vamos a cometer el mismo error. Entonces, cuando el capacitor se está cargando, es cuando está Q1 en corte. Cuando Q1 está en corte, Bx es menos Bcc y SB menos, EB más, es menos 5.15. Es decir, que vamos a estar aquí. Vamos a estar menos 5 punto algo aquí. Y acá pues vamos a estar en menos 5.15 y menos 0.695. Aquí pueden ya adelantar un poco el video para no estar viendo toda esta parte de aquí. Entonces, aquí acá, esto. De ahí salta para arriba. De ahí viene para acá, únicamente esto. Y así sucesivamente. Entonces, aquí lo vamos a tratar de dejar graficado de una forma que no sea tan fea. Entonces, esta onda que vemos aquí, no necesariamente, no siempre cuando tenemos un circuito de este tipo, no, no siempre nos van a, vamos a tener que graficar a la salida de la histéresis. Aquí, como podemos observar, estamos ¿con quién? Estamos con un voltaje que estaba por ahí, no necesariamente era la de la histéresis.
Esto aquí, el 3, y esto viene para acá, esto viene para acá, esto acá para acá. Entonces ustedes, bueno, ahí sí es más rápido graficar para ustedes que para mí. Ya. Bueno, ahí lo dejamos eso ahí, ya luego yo lo arreglo. Entonces luego de BO1, ya aquí nos falta, simplemente nos quedan las corrientes, IR1, IR5 y E y el capacitor. Entonces ya dijimos que las corrientes, el capacitor tiene dos valores, IR5 también tiene dos valores, y E y R1 es un valor fijo. Entonces vamos graficándolas aquí. Los dos valores, las que tienen valores, la que tiene valor fijo es un valor fijo positivo, y la que tiene valores cambiantes, la IR5, son valores positivos, y la de capacitor, pues, es uno positivo y uno negativo. Así que con eso consideramos un poco el espacio. Entonces, para la que tenga los valores positivos y negativos, a ver, no, primero vamos con IR1, que es un valor constante. Eso se queda aquí, lo ponemos aquí. IR1, unidades amperios, unidades voltios. Luego de IR1, tenemos a la corriente de IR5. De IR5 alterna, pero también alterna con valores positivos y negativos. Entonces IR5, esto de aquí no va a estar a escala, simplemente le va a dar tamaño de los cuadritos a todos. Y pues la última sí va a estar entre valores negativos y positivos, que es la I del capacitor. Entonces la I del capacitor, amperios. Entonces vamos a seguir la misma onda. La IR1, pues no va a tener diferencia, siempre va a ser constante, va a estar así. La IR5, cuando veo 1 está en menos 5.15, es decir, cuando veo más es menos 5.15, esto está en corte, es decir, que está en 0. Y de ahí pues se sube al otro valor. Y así sucesivamente. La I de colector, perdón, la I del capacitor, cuando IR5 es 0, esto es 1.6. Caso contrario, esto es menos 5 punto algo. Entonces, esta sería la gráfica de nuestro capacitor. Y bueno, pues chicos, eso sería finalmente el ejercicio completo. Muchas gracias, espero les haya servido. Cualquier duda siempre pueden dejarla en los comentarios o pueden escribirme.